Esta mañana a meditar en la palabra, donde encontramos una historia muy predicada y muy leída, pero con misterios y detalles, donde el Señor nos enseña, porque la Biblia hay que leerla con lupa. Hay a veces que leemos algo y lo volvemos a leer y descubres algo nuevo que antes habías pasado por alto. Por eso es importante también meditar en la palabra. Siempre que puedas, después de leer, déjate un espacio, un tiempo para meditar en lo que han leído. No sé si a ustedes les pasa, hermano, pero a mí me pasa que a veces leo y pasan 10 minutos y no me acuerdo de lo que leí. Juan, de verdad, tengo un problema. Y vuelvo a leer, coro, y no me acuerdo, Juan Ramón. Me pasa. Por eso tengo que leer constantemente, porque si no, hay historias que se me olvidan. Y el Señor me llevaba esta mañana al Evangelio de Juan, al capítulo 8, está bien así. A una historia muy conocida, muy leída. Quiero ahora tu atención, que estés atento a la palabra. Donde dice la Biblia, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Cada uno, con leerla, la Biblia nos habla. Estamos en los tiempos del comenzamiento del ministerio de Jesucristo, donde Jesús viene de sanar, viene de hacer milagros en la boda de Canaán, viene de gente queriendo apresar a Jesús, mandado por los guardias romanos. Le dijeron a los guardas: id y apresar a Jesús y traérmelo aquí. Esto mandado por los fariseos. Y cuando han ido los guardias, hermanos míos, estaban tan acostumbrados a las palabrerías de los fariseos que cuando escucharon a Jesús se quedaron prendidos por él. Y dice la palabra del Señor que volvieron los guardias, Manolo, pero volvieron con las manos vacías. Y entonces los guardias que estaban ahí y los fariseos les dicen: nos he dicho que trajeran a Jesús. Y le dicen los guardias: nunca hemos escuchado a un hombre hablar así. Ellos, hermanos míos, han quedado atónitos porque han dicho: ¿y nosotros quién somos? Entonces le dicen los soldados: habla como el que tiene autoridad. Estaban acostumbrados a oír personas, pero a oír personas que no tenían autoridad. Los guardias estaban acostumbrados a oír gente que tenía mucha palabrería, pero poco poder y espíritu. Estaban acostumbrados a escuchar mucho, pero hacer poco. Que cuando escucharon a Jesús, hermanos míos, dice la Biblia, y quedaron prendidos por él, fueron a prender a Jesús y fueron prendidos por él. ¿Qué cosas tiene la vida? Que quieres prender a Jesús por palabras, pillarle en algún modo, en alguna situación, y lo que te quedas es prendido por su palabra, porque nunca hemos escuchado ningún hombre hablar así. Qué dulzura tendría Jesucristo hablando. Que hombres que estaban acostumbrados a lo más sanguinario, hombres que estaban acostumbrados a la muerte, hombres que estaban acostumbrados al encarcelamiento, que cuando escucharon a Jesús hablar con tanta ternura, con tanta pasión, con tanto sosiego, que olvidaron por un momento del oficio que tenía y volvieron el corazón a encenderse por Jesucristo. ¿Qué no tendría Jesús predicando, hermanos míos? Que hasta el niño más pequeño quiere correr y abrazar a Jesús. Y los discípulos le dicen: no molestes al maestro. ¿Cómo que no lo molestemos? Dejar a los niños que vengan a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Date cuenta algo, hermanos míos, hasta los niños más pequeñitos querían correr a los brazos de Jesús para abrazarle. Qué ternura un hombre tan pobre, que no tenía ni casa, que no tenía ni abrigo, ni alimento tampoco era suyo, pero tenía el Espíritu Santo, el mismo Dios que descendió del cielo. Qué ternura tenía Jesucristo, que cuando hablaba sus palabras se convertían en amor, que cuando él decía algo sentenciaba las vidas. Qué dulzura tenía Jesucristo. Pero ¿saben qué pasó, hermanos míos? Que todos se fueron a su casa y Jesús no tenía casa. Se fue al monte de los olivos. Pero escuchar a Jesús, pero dejarlo que se marche cada uno para su casa.
peligro ver los milagros. Pero a la hora de irse cada uno a su casa, Jesús no tiene donde recostar su cabeza. Pero ¿saben qué? Dice la Biblia. Y como tenía por costumbre, se fue al monte de los Olivos. Y estando en el templo, hemos dicho que en predicaciones anteriores, que cuando Jesús estaba sentado, es cuando Jesús estaba enseñando. Amén. ¿Estáis aquí? Y Jesús estaba enseñando y dando enseñanzas. Y vinieron a él, hermanos míos, unos hombres, escribas, y los escribas eran aquellos que copiaban literalmente la ley. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si queremos hacer copias de esta Biblia, hoy en día hay algo que se llama imprenta o fotocopiadora, que ponemos página por página y tenemos unas copias exactas de lo que hay. En aquel tiempo no habían fotocopiadoras, habían hombres, hermanos míos, llamados escribas, y que estos hombres lo que hacían era copiar todos los papiros o los pergaminos a mano. Por eso, hermanos míos, que como cada uno a veces ponía una palabra y se deterioraba tanto, a veces hay tantas versiones de tantas cosas, no por la infidelidad de la Biblia, sino porque la Biblia sea infiel, sino porque a veces los copistas, a veces escribiendo, había alguna palabra que significaba lo mismo, pero tenía otro sinónimo. Y por eso, hermanos míos, ellos eran entendidos, sabían escribir perfectamente la palabra. Por eso, cuando le acusan a Jesús, les dice que la ley de Moisés dice. Sorprenden a una mujer, hermanos míos, y la traen a los pies de Jesús, mientras que Jesús le está dando una enseñanza. Esto quiere decir que todo lo que vamos a leer a partir de ahora es una enseñanza que Jesús hace. A partir de lo que vamos a hablar ahora, es una enseñanza que Jesús dice, porque Jesús estaba sentado, recordar esto. Cuando viene y los fariseos y los escribas querían encontrar algo en Jesús para poder sorprenderle y acusarle, porque tenía tanta fama Jesús que no le sentaba bien a la gente. Y ahora Jesús se le queda mirando y le dice, mira, hemos encontrado a esta mujer. Y dice la ley de Moisés en el 7º mandamiento, dice esto. Entonces tal mujer tiene que ser apedreada y tal mujer tiene que morir. Ahora Jesús, hermanos míos, dice la Biblia que estaba inclinado, dibujando en el suelo. Otros dicen, hermanos míos, escribiendo. Otros dicen, no lo sé. Pero lo que así estaba, imaginaros la escena. Estaba Jesús, los escribas, los fariseos, la gente que estaba escuchando a Jesús, la mujer en medio, pasando vergüenza y fatiga. Estaba ahí aquella mujer también culpable por su pecado. No hay que rebajar. Ella fue encontrada y sometida, hermanos míos, a esta culpabilidad. ¿Por qué? Porque la encontraron. Pero atención a esto. El problema de esto es lo siguiente, que cuando cogemos la palabra, hay que cogerla, hermanos míos, entera, completa, tal y como es. La Biblia no se puede coger con pinzas, con versículos y con cosas que ahora me conviene y después no. Ellos acusaban, es verdad, verídicamente. La Biblia decía que tal mujer tenía que ser apedreada, pero la Biblia en Éxodo, en Levítico, en Número, lo que dice la Biblia también es que debería ser apedreada tanto la mujer como el marido, como el hombre. Y aquí la Biblia no aparece cuando estaba el hombre. Aquí la Biblia aparece cuando estaba la mujer. Porque utilizaban la palabra para acusar a dedillo, a mano, a dedo. Y el peligro, lo que tú haces acusando con la palabra a dedillo, a mano, a dedo, lo que estás haciendo es sentenciarte a ti mismo. Porque la palabra tiene que ser predicada tal y como es. No puedo coger un texto de la palabra, cortar medio versículo y predicarlo y añadirlo como en la iglesia. Es imposible. La Biblia hay que predicar, hay que ser predicada tal y como es. Pues ellos dijeron así, hermanos míos, esta mujer así sorprendida tiene que ser apedreada. ¿Tiene que ser apedreada? Ah, muy bien. El Señor Jesucristo dice que está escribiendo en el suelo. Y ahora, hermanos míos, dicen William Barclay, uno de los mejores historiadores y comentaristas que yo conozco. Estaba leyendo, hermanos míos, un comentario, dice, algunos piensan y dicen que Jesús estaba escribiendo en el suelo, dicen que estaba
estaba escribiendo los pecados ocultos de ellos que nadie sabía, pero que Jesucristo sí sabía. Estaba escribiendo las acusaciones de cada uno de ellos que nadie conocía, pero dejaron las piedras en su sitio, volvieron y dijeron: hasta aquí hemos llegado. Hermanos míos, mirad, eso es muy sencillo, mirad. Resulta que cuando tenemos que acusar y cuando tenemos que señalar, utilizamos toda la Biblia, todas las plegarias, toda la liturgia, todo lo ordenado y todo lo correcto. Pero nos olvidamos de algo, hermanos míos, que hasta ahora la palabra del Señor tenía mandamientos que cumplirse, obediencia que cumplirse, mandamientos que sanearse, obediencia que tenían que no ser transgiversada, tenían que tener en obediencia, es verdad. Pero ¿saben qué, hermanos míos? En el viejo pacto era así, era tanto tienes, tanto vales, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesucristo, cuando viene a revelar, hermanos míos, lo que es el verdadero, Él no viene a imponer un nuevo pacto en cuanto a la ley, sino, hermanos míos, Él viene a darle el verdadero significado de lo que ellos habían entendido. No es que, hermanos míos, Jesucristo fuera un revolucionario y se pasara por alto la palabra que Él dijo en el Antiguo Testamento. Pues dice la palabra que Él vino a cumplir, le dice a Juan el Bautista: deja que se cumpla toda la justicia, como cuando tiene que ser bautizado, para que se cumpliera, hermanos míos, la profecía que cuando decía que Él tenía que ser contado entre los pecadores, pero sin hallar pecado alguno. Aquí se cumplió en Juan el Bautista. Jesús estaba en la fila para ser bautizado, pero Él no tenía pecado. Por eso Él no vino, hermanos míos, a incumplir la ley, sino Él vino a cumplir la palabra del Señor Jesús.